Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, pues estamos de vuelta y con un tema un tanto particular, lindo, con mucho contexto histórico y político, a lo que yo denomino el eje político, urbano, arquitectónico de la Ciudad de México. Y en esto encontramos arquitectos, encontramos edificios, principalmente el Palacio Nacional, el Monumento a la Revolución y la Cámara de Diputados, el Palacio Legislativo. Eh, Vamos a hablar del contexto histórico un tanto de qué edificios albergaron a las órdenes políticas, es decir, a los dirigentes del país. En su momento, Palacio Nacional, ubicado en el centro de la Ciudad de México, en el mero centro, en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, se albergó en la sala del Parlamento las primeras cámaras de diputados. Desde ahí se dirigía, se hacía o se deshacía lo que pasaría con las políticas del país. Posterior a esto, eh, se migra o se quiere migrar por Porfirio Díaz al nuevo Palacio Legislativo, que jamás se construyó. De hecho, se le mandó a hacer al arquitecto francés Émile Bernard, pero obviamente por la revolución esto jamás sucedió. De hecho, la estructura de acero se desmontó y solamente se quedó la parte central, que ya es cuando Obregón Santa Cilia hace el monumento a la revolución. Después se migra a Donceles, lo que ahora es la actual Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Pero existe un cambio de reforma en el cual pasan de ser tantos diputados ahora a ser 400. Entonces se percatan que esa Cámara ya no iba a tener la capacidad para tener tantos diputados. Es entonces cuando se le manda a hacer al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez el nuevo Palacio Legislativo, el que está en Congreso de la Unión. Y te das cuenta, esos tres edificios han pasado históricamente los poderes políticos, o han albergado, mejor dicho, los poderes políticos en ellos. En su momento a los virreyes, a los primeros gobiernos de la independencia en Palacio Nacional. Después se trató de mirar en la revolución a el nuevo Palacio Legislativo que jamás se construyó. Y en la época actual, contemporánea o moderna, en el actual Palacio Legislativo en Metro Candelaria. Pero, ¿qué es lo que hace que esto sea un eje político urbano? Pues bien, ya te dije la parte política. Cada uno de esos edificios albergó en su momento los diferentes poderes. Pero el Palacio Nacional sigue siendo una pieza fundamental en la política nacional. Es casi siempre donde se dan los comunicados, por decirlo de alguna forma, al pueblo. Actos cívicos como el grito de independencia, eh, eventos como lo son las paradas militares, las paradas de la revolución, todo ese tipo, ¿no? Y cuando es muy, ¿cómo decirlo? Cuando es muy fuerte o es muy muy importante el mensaje que se quiere dar a la ciudadanía, se usa Palacio Nacional. De hecho, cuando se reciben figuras políticas del exterior, se usa Palacio Nacional para recibirlas. Entonces, normalmente se tenía la tradición de que el presidente salía de una de las cámaras a anunciar algún cambio en las políticas. Y esto siempre se ha hecho y de hecho el proyecto de Emil Bernard con Porfirio Díaz lo contemplaba sobre el Zócalo, sobre la Plaza de la Constitución, Madero, Avenida Juárez, que te conduce directamente en línea recta a lo que ahora es el Palacio, el Monumento a la Revolución, lo que sería el Palacio Legislativo. Ok, no lo sé si lo habías notado, pero se hace esto mismo o se busca esta misma idea de que desde la Cámara se tenga esa comunicación y esa conectividad directa con Palacio Nacional. ¿Por dónde lo hace? Por la calle de Corregidora, por la parte de la Merced hacia atrás, hacia el este, para comunicar directamente a la fachada y al recibidor, al hall principal del Palacio Legislativo. Por eso es que se llama, o lo llamo yo, un eje político, arquitectónico y urbano. Porque realmente el proyecto de Ramírez Vázquez busca retomar esa parte histórica de tener un camino directo entre el Palacio Legislativo y el Palacio Nacional. Lo mismo hace ahora con el Palacio del Palacio Legislativo, y de hecho incluso hasta el nombre de Palacio es un tanto fuerte para la Cámara de Diputados. Entonces es por eso que se llama, o le llamo yo de esta manera. Es muy curioso, es muy lindo, de hecho si tú lo ves en un mapa te vas a dar cuenta del contexto histórico y urbano que existe. El periodo revolucionario, el periodo colonial, incluso el periodo actual cuando se reciben figuras externas de otros países, presidentes, diputados, cancilleres, demás, ¿no? Y la parte actual de la política en México, el Palacio Legislativo. Pues bueno,
Es un video muy corto que espero te guste y creo que ahora con este dato, si no lo sabías, vas a ver la ciudad con otra perspectiva y vas a poder identificar que entre estos tres edificios o estos tres elementos urbanos existe una conexión y una conectividad muy clara. Pues vale, por mi parte es todo, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, bye.